Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con mucha información política, en un ratito vamos a debatir un poco qué está pasando con la pelea política, que ahora tiene un nuevo capítulo, con todo este tema de los casos de linchamiento, entre comillas, que ha habido en distintas partes del país, y eso se ha metido dentro de la pelea política. Parece que todo hoy abarca la pelea política, pero en un ratito van a escuchar lo que dijo Zaffaroni, realmente poniéndose casi traje de candidato del kirchnerismo, el juez de la Corte Suprema de Justicia, porque estuvo durísimo con Sergio Massa, con el líder del Frente Renovador y candidato a presidente en el 2015. Bueno, muy duro Zaffaroni, pero no solamente Zaffaroni, Kunkel, otros dirigentes del kirchnerismo muy duros con Massa, y Massa y Scioli, si bien condenan los linchamientos, han planteado que hay un Estado ausente. Han puesto todo un debate respecto también a qué hace el Estado con la policía y con otros organismos oficiales, ahí donde aparece el hombre lobo del hombre, ¿no? En las situaciones más terribles, más desagradables y más miserables. Si se quiere, 50 pegándole a uno, y hasta matarlo en un caso. Después vamos a meternos de lleno en ese tema, porque además han aparecido imágenes nuevas del asesinato de este muchacho de 18 años en Rosario por parte de una patota de vecinos, que además abre toda una discusión sobre las consecuencias legales que pueden tener las personas que sean vecinos, terminan siendo asesinos y matan a patadas a una persona, sea o no un motochorro, un ladrón o lo que fuera. Así que un ratito nos vamos a meter de lleno en ese tema y también vamos a discutir qué está pasando en términos de los reclamos sociales y toda la discusión que hay hoy respecto a cómo hacen los salarios para no quedar atrás de la inflación. De hecho, hoy el gobierno una vez más salió a decir que no está evaluando la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, que es un reclamo muy fuerte de Moyano, que va al paro el próximo 10 de abril, pero también de los gremios oficialistas, de los gremios cercanos a la Casa Rosada, que están tratando de cerrar paritarias en torno al 29%, un poquito debajo del 30%, pero que si no se sube el piso de ganancias van a quedar muy debajo de ese porcentaje y por ende muy lejos de la inflación. Con lo cual la pérdida del poder adquisitivo de los salarios sería aún mayor de la que ya todos sospechan que va a ser este año, con una economía que tiene más inflación, menos crecimiento y menos creación de puestos de trabajo que el año pasado, que ya fue un año bastante flojito. Así que nos vamos a meter de lleno con ese tema y también vamos a discutir otros reclamos que están apareciendo desde el punto de vista político, como es qué hacemos con las jubilaciones, si los usamos como ancla de el ajuste fiscal o no, qué hacemos con la asignación por hijo, que desde junio del año pasado no tiene actualización, 9 meses, y la inflación de alimentos en estos 9 meses han superado el 30-35%. Bueno, todas discusiones que hoy se están dando en la vida política argentina. Antes de meternos en esos temas, un capítulo del sinceramiento que se produjo a partir de hoy. Sinceramiento digo porque, lo venimos mencionando, parece ser que estamos en la época del sinceramiento. El sinceramiento de la inflación, el sinceramiento por parte del INDEC del crecimiento que no era tal, el sinceramiento del dólar, esta idea de que Cristina quería llegar con el dólar a 5, a 6, bueno, no pudo ser. Y el gobierno terminó sincerando. Algunos dicen que se lo llevó puesto el mercado, otros funcionarios dicen no, nosotros quisimos llevar a un dólar de equilibrio de 8 pesos que nadie sabe si lo van a sostener o si va a ir subiendo levemente de acá a fin de año. Pero lo cierto es que también se sinceró el dólar, se están sincerando las tarifas de servicios públicos, porque el gobierno ha decidido, en medio de este contexto económico, tratar de achicar el déficit fiscal, la emisión de pesos, la emisión monetaria, y para eso tiene una montaña enorme de subsidios. Ha anunciado ya aumentos de las boletas de gas y de agua, sobre todo en Capital y Gran Buenos Aires, de hasta el 300, 400%. Se vienen un aumento de las boletas de luz para un segmento también de la población importante de más del 100%. Bueno, ahí hay otro sinceramiento. Y también hay sinceramientos en los combustibles. Ayer lo contábamos, a partir de hoy hay un nuevo aumento del 5% en las naftas, que ya acumulan en lo que va del año 25% de aumento. Y lo que sucedió hoy como novedad, YPF consiguiendo financiamiento externo, Miguel Galucho tratando de poner en orden y apostando fuerte a la inversión de la YPF estatizada
desde marzo del 2012, es un poco la contracara de lo que muchos preguntan: ¿por qué siguen aumentando las naftas y no paran de aumentar? Y la respuesta está en la operación que hizo hoy Galucho, que ensayó una primera emisión de deuda, tomar crédito por $1.000 millones para YPF, le ofrecieron bastante más de $1.000 millones, tomó deuda por $1.000 millones a 10 años a una tasa de interés del 8,75%, que hoy es una tasa razonable para lo que es Argentina. Es decir, a 10 años tal vez Bolivia se puede endeudar al 5% o al 5,5%, pero para Argentina, hoy al Estado argentino no le prestan a esta tasa. Es una buena tasa porque YPF es una empresa que saneada, todos esperan, puede tener muy buenas ganancias en el futuro, por lo cual Galucho, el presidente de YPF, consiguió $1.000 millones para invertir. Es un poquito de financiamiento. Necesitan miles y miles de millones de dólares el sector petrolero argentino y en particular YPF para tratar de dar vuelta la ecuación energética, que significa que Argentina importa combustibles, importa energía, importa combustibles. El año pasado $13.000 millones y este año se calcula $13.000, $14.000 millones. Entonces, para que Argentina se pueda autoabastecer nuevamente de energía y de combustibles, YPF necesita invertir muchísimo y para eso necesita tomar crédito, porque no puede con el financiamiento propio, con sus propias ganancias. Ahora voy al tema de por qué aumentan las naftas. Porque YPF, desde que fue estatizada, necesita mostrar cuentas positivas, ganancias, y además necesita que los combustibles suban por lo menos al aumento del dólar más la tasa de interés que paga YPF por endeudarse. Porque estos son $1.000 millones de deuda en dólares. Entonces YPF necesita que sus ingresos, la venta de combustibles, estén dolarizados. Si el dólar sube 60% como subió el último año, el oficial, las naftas tienen que subir 60%, más o menos. Más la tasa de interés que hay que pagar, también en dólares, porque esto todo se paga, esta deuda se va a repagar en dólares. Entonces, para que YPF sea una empresa rentable y atractiva para que le presten en el mundo, tiene que mostrar que tiene ingresos atados al dólar. Entonces, ahí está el problema que hoy tiene Argentina. Para YPF es bárbaro, porque la verdad que está tratando de sanear todas sus cuentas y muestra cuentas ordenadas. Pero para la Argentina en este contexto, y yo no sé si es bueno que en 2 años suban 120% la nafta super YPF, como ha ocurrido desde marzo del 2012. Desde que se estatizó YPF, la nafta super en YPF aumentó 119% a partir de hoy, con el aumento de hoy. Y la nafta premium aumentó casi 100%. Esto es prácticamente el aumento del dólar en este periodo, en estos 2 años. E YPF, que en una época era el ancla del resto del mercado, es decir, las 4 petroleras restantes aumentaban los precios, YPF lo sostenía, demoraba los aumentos para que las otras no se dispararan, ahora está liderando los aumentos. Es decir, la que primero aumenta es YPF y después aumentan las otras. Eso, Shell y demás, que igualmente siguen teniendo naftas más caras que YPF. Pero bueno, es parte del sinceramiento que está ocurriendo, pero hay que entender esa lógica para entender también las dificultades que tiene el gobierno entre sincerar y acomodar lo que está pasando en el mercado de combustibles y el déficit energético y el rol fundamental que tiene en los próximos años YPF con las inversiones en Vaca Muerta y demás, y por otro lado el contexto macro, que la gente dice, bueno, está bien, pero justo ahora me seguís aumentando 60% en un año, las naftas 25% en lo que va este año. Es decir, la nafta premium que en algunas petroleras ya, en YPF está a 12 mangos, pero en algunas petroleras ya está a 13 y que todo apunta que va a estar, no sé, 14, 15 antes de fin de año, en un contexto donde además me subís el agua, el gas, la luz, suben todos los precios de la economía, eso es la inflación, más del 30%, se está discutiendo los salarios, es un contexto delicado, complicado. Vamos a discutir en un ratito qué está pasando con los reclamos que vienen del otro lado, los reclamos que vienen de los sindicatos, tironeando también para que el salario no quede atrás de la inflación. Y no solamente el salario, sino subirme el piso de ganancia, recomponerme jubilaciones y hacer algo rápido con la asignación universal por hijo, porque los que trabajan en negro vienen mucho más atrás que los que trabajan en blanco. Mira el informe. Después de un mes de discusiones, el Gobierno Nacional logró cerrar la primera ronda de paritarias con gremios afines en torno al 29%.
Aunque los números de inflación harán perder poder adquisitivo a los salarios del sector, los docentes, la UOM de Antonio Caló y la UOCRA de Gerardo Martínez salieron conformes de las negociaciones. Sin embargo, el calendario de las protestas avanza. El paro nacional que Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo preparan para el 10 de abril tiene dos reclamos principales: aumentos del 35% en los sueldos y la eliminación del impuesto a las ganancias. La demanda es compartida incluso por el arco de los sindicatos oficialistas. Aunque se desligó del paro y de sus organizadores, Sergio Massa presentará esta semana en el Congreso un proyecto para modificar las escalas del mínimo no imponible. Es una de las cartas que le sumó muchos votos en las elecciones de 2013. En lo que ya es una constante, la Casa Rosada buscó quitarle relevancia al pedido del Frente Renovador y negó que haya cambios en estudio. ¿Cuál es efectivamente el impacto desde el punto de vista de sus proyecciones? Ayer el ministro de Trabajo me decía respecto al tema de impacto del mínimo no imponible de trabajadores equivalente al 1,7%. Sin embargo, no solo los trabajadores registrados acumulan reclamos urgentes. La oposición en bloque exige un aumento extra para los jubilados, que recibirán apenas un 11% hasta septiembre. La devaluación también impactó fuerte en la asignación universal por hijo, que está congelada en 460 pesos desde junio de 2013. La Casa Rosada deja trascender que la recaudación de subsidios que anunció la semana pasada Axel Kicillof servirá para inyectar fondos en los sectores más desprotegidos. ¿Habrá medidas para revertir el descontento con la devaluación y los aumentos de tarifas antes del paro nacional del sindicalismo opositor? Bueno, en un rato vamos a hablar de toda la discusión política y esto que parece ser Massa enemigo número uno de la Casa Rosada, ¿no? La discusión del Código Penal, la discusión de la economía, pues Massa está presentando un proyecto de suba del piso de ganancias y la discusión sobre la polémica esta de los casos de linchamiento. Pero ¿qué ha pasado con los salarios? Los que han cerrado ahora en estos últimos días en las paritarias, ¿están peleándole a la inflación? Y están un poco por debajo, ¿no? Pero con las sumas no remunerativas, si vos ves el gráfico, vas a ver que están todos cerca del 29%, ayer los docentes, en dos cuotas, ¿no? Siempre acumulativas, 17 y 10, la primera es un poco más alta. Es decir, este es lo de los docentes nacionales, 28,7%. 28,7 lo que en dos ayer cuotas. cerró, sí, con 4.400 pesos de salario inicial. La UOM, que fue la más importante para el gobierno, la que cerró el viernes pasado, también en dos cuotas acumulativas, llega a 29,6%. 29,6 es lo que informó Caló. El gobierno dice que un poquito menos, pero con sumas no remunerativas llega a 29,6. El gobierno dice entre 25 y 30, para tratar de llevar hacia ese porcentaje, el 25, lo que se había anunciado al comienzo de esta ronda de paritarias. Bueno, ahora vamos a hablar de Caló. La UOM es la Unión Obrera Metalúrgica de Antonio Caló, el líder de la CGT oficialista, al cual el gobierno lo llamó el viernes y le dijo: vení Antonio, vení que necesito cerrar esto sí o sí, y cerraron con el 29,6%, por debajo del 30%, el viernes pasado. Sí, el razonamiento de Caló es un poco el mismo del gobierno: hay que preservar los puestos de trabajo, a mí no me sirve un aumento que empate con la inflación, prefiero con salarios más bajos mantener el empleo. Eso fue lo que dijo hoy Caló en una entrevista que le hicieron. La teoría Felipe Solá, que hay sectores que pueden aceptar un aumento por debajo de la inflación a condición de que no haya despidos. Sí, lo mismo dijo Yasky también, con otras palabras, ayer. La UOCRA de Gerardo Martínez cerró ayer también con tomada en esa reunión y con la Cámara de la Construcción, y lo que se espera es comercio, que es muy importante, porque son alrededor de 1 millón de trabajadores. Con eso el gobierno nacional espera tener 2 millones adentro antes del paro del 10 de abril de Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y la adhesión de Pablo Micheli, de la CTA opositora. La UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, ha cerrado con 29%. Es decir, de alguna manera uno ve cómo habían cerrado. Esto era con todas sumas no remunerativas, todo efectivo en el 2013. ¿Y cómo cierran hoy? Y la impresión es que han cerrado 5 puntitos arriba de lo que cerraban el año pasado, porque eso es más o menos lo que cuentan como inflación adicional, 5% más, digamos, de la inflación que hubo el año pasado. Bueno, la inflación el año pasado fue 27%, 26%, bueno, ahora está apostando el gobierno a una inflación del 31%. Por supuesto, Hugo Moyano... 32%. Sí, por supuesto, Hugo Moyano habla
de una cifra mucho más elevada. Hoy lo dijo Pablo Moyano también, están hablando de un 35%. Ayer Hugo Moyano dijo, no puede haber nadie que cierre paritarias por menos de un 32%, y los únicos que superaron estos porcentajes que vos ves son las estaciones de servicio, los empleados de estaciones de servicio que lograron un 36%, y el gremio de Amadeo Genta en la ciudad de Buenos Aires con Mauricio Macri, que cerró ayer un 33%. En tres Mauricio cuotas. Macri, de nuevo, primerea a Scioli y a Cristina con el tema de los estatales, lo había hecho con los docentes, ofreciéndole un aumento, si se quiere, más generoso. Es decir, tenemos un Macri generoso en campaña en la candidatura presidencial 2015. Macri, un Macri que abre, no la billetera propia, ¿no?, sino la billetera del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, y da aumento a los docentes, primero con un aumento de 44 para el inicial, y creo que del, ¿cuánto era? 31. Del 31 para el general, y en este caso está dándole 33% a los estatales de la Ciudad de Buenos Aires. Con sumas no remunerativas y en 3 cuotas. La última creo que la terminan de cobrar en octubre, pero de todas formas es mucho más amplio de lo que están consiguiendo el resto de los gremios nacionales en la discusión con el gobierno en 2 cuotas. La segunda a pagar en septiembre, octubre, siempre por debajo del 30%. Bueno, ahí está la discusión, la pulseada. Ahora en un ratito me vas a contar qué está diciendo Hugo Moyano, porque hoy hubo muchas críticas a Caló, porque Caló minimizó, el jefe de la CGT oficialista, el paro de Moyano. El paro de Moyano el próximo 10 de abril. Pero hay muchos sindicatos dentro de la CGT oficialista que dicen, y subámonos al paro del negro, como lo llaman a Moyano, y vamos todos por el pedido de la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias. 2 gremios estratégicos. Ahí cierran filas. 2 gremios estratégicos oficialistas. De la CGT de Caló se van a sumar a este paro, ya lo anunciaron. Uno es la Fraternidad y otro es la UTA de Roberto Fernández. Vas a tener paro de colectivos y paro de choferes de conductores de trenes. Eso seguro. Los señaleros no van a participar. Lo que es la Unión Ferroviaria ya dijo no participamos de este paro, pero la Fraternidad sí, por eso ayer Florencio Randazzo salió tan duro a decir cobran hasta 22.000 pesos y van a un paro. Por supuesto hay razonamientos muy distintos. Pablo Moyano dijo le hicimos paro a Menem, le hicimos a De la Rúa, el gobierno quiere bajar los salarios, le vamos a hacer paro al gobierno, pero otros gremios alineados con el kirchnerismo dicen no. Y además hay gremios que están en la CGT oficialista, ESMATA, por ejemplo, de los mecánicos, de Ricardo Piñanelli, que claramente presionan por la suba del mínimo de ganancias, porque van a ser paritarias y van a estar una buena parte de los trabajadores arriba del mínimo de ganancias, así que van a presionar fuerte. Es cierto que los mecánicos están complicados, SMAT está complicado porque hay muchas suspensiones en el sector automotriz. Pero bueno, lo mismo le pasa a los metalúrgicos. Son gremios fuertes, con niveles salariales por encima del promedio, que están reclamando no solamente el tema del aumento salarial, y en todo caso reabrir si se dispara la inflación, sino también el tema de ganancias. Sí, hay que prestarle mucha atención, me parece, al silencio de Piñanelli en este momento, el líder del ESMATA, porque cuando habla dice la inflación es 7%, como dijo la última vez, en enero fue el 7%. Sí, ultra kirchnerista, tal vez el dirigente gremial que a Cristina más le gusta, digamos, que aparte habla del sector automotriz, digamos, un sector que Cristina busca mimar, pese a que cayeron la venta de los autos 40% en marzo. Bueno, ahí está, Ricardo Piñanelli. Lo pensaron como líder en su momento de la CGT, él no aceptó. Bueno, ahora Piñanelli no habla, están negociando también cuál es el aumento que va a lograr el gremio, seguramente uno de los más importantes de estos últimos años. Ahora vamos a estar dialogando con José Ignacio de Mendiguren. Gracias por venir, de Mendiguren. De empresario, yo diría en algún momento Cristina era en los discursos vasco de acá, vasco de allá, porque a de Mendiguren lo llaman el vasco. ¿Dónde está el vasco? Bueno, y lo mencionaba en sus discursos. Y hoy es uno de los más odiados, después de Mañeto, ¿no? Es uno de los empresarios más odiados por la Casa Rosada de Mendiguren. Nos lo va a contestar en un ratito. Pero una pregunta puntual. ¿Están pidiendo la suba del mínimo de ganancias por parte del Frente Renovador? Porque además es diputado de Sergio Massa en el Frente Renovador de Mendiguren. Sí, estamos en una propuesta concreta de cómo elevar el mínimo no imponible. Pensamos que tiene que ser por el ajuste del RIPTE y esto daría un 28,4%. Llevaría ese mínimo no imponible hoy de 15.000 a 19.500 pesos. También proponemos una actualización de autónomos, que sabemos que tiene un retraso de muchos años, que esto no ha sido... Hay muchos trabajadores que hoy, tal vez en estos sindicatos, ¿no? Obviamente en camioneros también, en ferroviarios también, pero... trabajadores que estén por arriba de los 15.000 pesos, porque claro, los docentes ven los 15.000 pesos y dicen, mirá, están hablando de
otra Argentina. Están hablando de un segmento de trabajadores privilegiado en relación al resto de los trabajadores que están corriéndola muy de atrás. Pero ¿ustedes tienen cálculos de quiénes alcanzan hoy el mínimo de ganancias? El sector industrial, por lo general, que es el que yo más conozco, sí. El sector industrial ha tenido la recomposición salarial que ha doblado al promedio del resto de los sectores de la economía en los últimos años. Pero indudablemente, más allá de lo que fuera, el ajuste es así. Por un lado estamos peleando paritarias y por otro lado sabemos que si esto no se produce, todo lo que la paritaria se otorgue prácticamente no va al trabajador, va a la AFIP, ¿no? Como también vemos el tema de los bienes personales. Hoy cuando uno habla de cifras parecen enormes en pesos, pero hoy bienes personales está grabado a partir de los 300.000 pesos. Nosotros estamos proponiendo llevarlo a 600.000. Ahora, ¿de qué hablamos? Es decir, hoy un ambiente en Almagro paga bienes personales, que está pensado, bienes personales está pensado como un impuesto a los altos patrimonios. Exactamente. 300.000 pesos son $30.000. Es decir, exactamente, una casita de, digamos, $40.000, más un auto, y ya estamos en los 600.000 que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Hoy en 300, por supuesto que nos parece que nunca en la historia se ha dado que con tan bajo patrimonio en Argentina se pudiera tener que pagar bienes personales. Y lo otro que también nos parece muy importante, que ya muchas veces lo hemos planteado, tiene que ver con la promoción de la reinversión en la pequeña y mediana empresa. Esto es clave para nosotros, para mantener empleo, para mantener el nivel de actividad, para fomentar inversión. Entonces, es un viejo proyecto, lo estamos planteando de forma distinta, vemos además que creemos que perfectamente puede hacerse, inclusive reasignando partidas que ya están en el presupuesto, ¿no es cierto?, que no se utilizan, como es la amortización anticipada. Entonces, lo que estamos planteando concretamente como una medida es desgravar a todos aquellos que inviertan pequeñas y medianas empresas en los próximos 3 años y que se apliquen a bienes de capital. Bien, en un ratito vamos a discutir si Sergio Massa es enemigo número 1 hoy de la Casa Rosada, esta pelea política, código penal, hoy los casos de linchamiento también en la polémica y también la economía, porque yo creo que hay algunos sectores de la oposición que hoy tal vez están moviendo demasiado el tablero. Y eso lo voy a preguntar en particular a De Mendiguren. Cristina ha cometido errores y horrores en los últimos 2 años desde el punto de vista económico, por eso estamos acá, por eso está haciendo todo lo que dijo que nunca iba a hacer. Situación económica muy complicada, cuando hace 2 años estaba todo para estar en otro contexto económico, pero también es cierto que está tratando de ordenar y corregir los errores de los últimos 2 años. Y sin embargo, me parece que hay sectores políticos y económicos que no le dan respiro, que no le dan tregua. En un ratito vamos a hablar a ver si Sergio Massa es uno de los que está moviéndole permanentemente el tablero económico a Cristina. Está con nosotros Ariel Aguilar, empresario de la agrupación Gelbar, la agrupación que apoya al gobierno, y Omar Barcheta, que es diputado nacional del Partido Socialista, del FAP, y además ex vicepresidente de la Federación Agraria, un hombre que viene del campo. Gracias a los dos por venir. A ver, ¿Cristina está corrigiendo los errores, Ariel? Yo creo que hubo medidas que hubo que tomar en esta nueva etapa, ¿no? Y que en algunos de los casos son medidas que pueden sonar más ortodoxas y que deberían poner contento a un montón de dirigentes que piden medidas ortodoxas absolutamente todo el tiempo, pero paralelamente se lanza el progresar, ¿no? Paralelamente, aunque pueda resultar insuficiente ahora, se aumentan las jubilaciones. Paralelamente te digo que cuando yo te escuchaba hablar de los subsidios, ¿no? Sí. Y vos fíjate que hay una cosa que es importante y es una discusión política, porque esos subsidios, digamos, se van a redireccionar a áreas que tienen que ver con la inclusión, como la asignación, que bien lo pedías vos, como el tema de jubilaciones, y no ha tocado ni a las pequeñas ni a las grandes empresas, con lo cual no afecta al entramado productivo esta quita de subsidios, ¿no? Con respecto al IPF, lo que vos comentabas, yo creo que se está haciendo todo un trabajo para tener soberanía energética, que a lo mejor disfruta el gobierno si le toca de la oposición en un momento, pero es una inversión que había que hacer y que se está haciendo, y hay gente que te dice ¿por qué no se hizo antes? Y la discusión siempre es la misma. En política se dan los pasos que se pueden ir dando y se va avanzando en ese sentido. Entonces cuando a mí me plantean un paro como el que están planteando para el 10 de abril, y uno pensaba que antes un paro a lo mejor era en busca de empleo, porque faltaba el empleo, hoy seguimos discutiendo redistribución, puntos más, puntos menos. Un paro que además, si no estuviera la UTA, pero seguramente fracasaría como fue el anterior que hicieron, que hasta bloquearon que hasta bloquearon las entradas de lugares para que no pudieran llegar a trabajar. Ahora vamos a hablar de... Yo creo que el recorte de subsidios sería inevitable, digamos, y de hecho lo que busca el gobierno es achicar el déficit fiscal.
Es decir, el Progresar ya lo había anunciado. Lo que te voy a preguntar es si no tiene ya inmediatamente que aumentar la asignación por hijo y dar un plus a los jubilados, porque 11%, digamos la verdad, ningún gremio, mira, vos sos de textil, ¿no? No, yo soy de marroquinería. Sí, cuero, sí, bueno, más o menos. Es un sector sí. De confección y demás. De Mendiguren es de textiles. Es decir, no se anima a ponerle sobre la mesa un aumento del 11% como primera cuota a los gremialistas porque lo sacan carpiendo. No, pero nosotros discutimos... Fíjate cómo van, entonces, y a los jubilados es 11% en marzo y tienen que tirar hasta septiembre. Es decir, ningún empresario se animó a poner eso hoy en la mesa de negociación. O lo pusieron y voló enseguida eso en la mesa de negociación y los jubilados lo tienen que aceptar pasivamente. Entonces te voy a preguntar si ahora no viene la necesidad de compensar un poco el ajuste. Omar Barcheta es diputado del Frente Amplio Progresista y además ex vicepresidente de la Federación Agraria. ¿Cómo está viendo la situación desde la oposición? Desde la oposición no peronista, digamos. Bueno, en realidad estamos viendo con preocupación, ¿no? Toda esta situación, este proceso inflacionario donde realmente no... Entendemos que no se está tomando por ahí algunas cuestiones de fondo, ¿no es cierto? Y hay cosas que se han hecho muy mal en todo este tiempo, en esta situación que teníamos de bonanza, ¿no es cierto?, en algún momento, donde el gasto público por ahí no fue el gasto público que debería haber sido, un gasto de calidad, nosotros decimos, donde sí atender cuestiones más complicadas, más complejas, como la asignación por hijo, como todos los planes que tienen que ver aquellos que están sin un trabajo, me parece importante, pero que lleguen subsidios como llegaron digamos, a algunos sectores donde realmente no necesitan de subsidio, esto estamos pagando hoy estas consecuencias. Entonces, realmente, ¿Está corrigiendo, Cristina? ¿Está corrigiendo? Vemos que se corrigen en algunas partes, en algunas cosas, pero que en realidad no surge el efecto que por ahí realmente deberían darse, porque aparte de eso, cualquier medida que hoy se esté tomando no genera confianza en la sociedad, y sabemos que la economía es una cuestión de confianza, y son decisiones políticas que creemos que no tienen el efecto que realmente tendrían que tener para revertir una situación complicada como está viviendo y que se van empeorando, ¿no? Están esperando, por ejemplo, yo que vengo del sector agropecuario, esperando la soja para el ingreso de dólar para poder salir de situaciones complejas. Me parece que una economía que depende, ¿no es cierto?, de la soja hoy o de los recursos que pueda generar la soja, estamos complicados, ¿no? Ahora la seguimos, y me avisan desde producción que pasa con Jorge Lobais, el dirigente textil, a ver si lo llamaron de la Rosada, la típica, cuando no quiere venir, si chocó con el auto, si está bien, está en buen estado, si se le ocurrió negociar un aumento salarial más alto y lo está pensando y por eso no vino al programa, porque la idea era un empresario cercano al gobierno, un hombre del campo, y Lobais, un sindicalista cercano hoy a la Casa Rosada, para ver qué está pasando con la economía, los tres sectores principales de la actividad económica y ver hacia dónde se encamina la política económica. José Ignacio de Mendiguren, ¿es así? Del empresario que Cristina escuchaba y atendía y prestaba atención a ser hoy uno de los más odiados en la Casa Rosada? Yo no lo creo, no creo que eso tenga fundamento. Yo con la presidenta siempre he dicho, tuve una buena relación cuando fui presidente de la Unión Industrial, de respeto mutuo, hemos logrado cosas muy importantes para el sector, y cuando tuve algo que realmente me pareció que estaba haciendo en contra de todo lo que habíamos defendido antes, lo expuse. Yo no estoy de acuerdo en este blanco-negro, amigo-enemigo, si no coincidís 100% conmigo, sos destituyente. Que vamos a apagar el teléfono. A ver, Alejandra, ¿puedes usar el teléfono de Mendiguren? Ahí está, pasa que tantas veces... Ahí te van a un poquito en cámara. Y yo, sabés que me acuerdo en aquel momento, fíjate lo que estamos discutiendo ahora, yo estaba en contra de enfriar la economía, decía algo muy claro que con la presidenta compartíamos. No hay que enfriar la economía, hay que calentar la inversión. Cuando vos tenés una economía que demanda, lo que tenés que hacer es generar más oferta. Para generar más oferta es más inversión. Si esto no se hace, esto es más viejo del agujero del mate. La mayor demanda va a dos lugares, o a inflación o a importación. Y ahí fue mi gran enfrentamiento con Moreno. Yo creo que el que más apuntaba a las políticas pendulares que la Argentina siempre nos llevaron a volver a arrancar como de los neoliberales, todo, fue una mala
utilización de las herramientas por las que nosotros siempre peleamos, que es una correcta administración de comercio, aquel famoso tema de la arbitrariedad, vos importás, vos no, bueno, y si no, tirame la llave que la empresa te la manejo yo. Yo me oponía absolutamente. Eso es lo que decía Moreno. Bueno, estas son las consecuencias también de aquello. Está bien, pero la esa falta es de inversión. antigua. Moreno ya fue. Bueno, por eso, entonces vamos para adelante, pero tenemos que saber la causa-efecto, porque si no nunca la aprendemos. Es decir, cuando el año 2000, y vos además, lee todo lo que yo he dicho en ese momento, cuando vos en el año 2011, el gobierno gana con el 54% de los votos, crecíamos al 7%, no había habido una fuga de capitales, pero tenías toda la maniobra, poder político, crecimiento. Bueno, a un problema de pequeña escasez de dólares respondiste con un cepo y de ahí empezaste parche con Ahora, parche. vamos para adelante. Ya lo hablamos muchísimas veces estos temas. No, pero esto por qué de estar tan juntos a tener diferencias. La diferencia, yo si algo tengo, vos me conocés hace muchos años, que soy aburrido, predecible. Yo tengo una visión desarrollista, pienso exactamente lo mismo hace muchos años y con todos los gobiernos me manejé con la misma postura, aquel que apoya las medidas que para la industria, para mí son importantes, lo apoyo. Y digo en su momento, porque para mí aplaudir lo que estaba mal no era apoyar el modelo, era al contrario, debilitar al modelo. Ahora vamos a puntear algunas cosas para adelante, Sí. porque muchas de las cosas que está haciendo Cristina, de alguna manera, es tratar de corregir las distorsiones que el propio gobierno generó en los últimos años. ¿Ustedes están de acuerdo con las cosas que están haciendo? Yo creo, con, sí, no sé, a ver, llegamos tarde. sinceró la inflación, A ver, bueno, devaluó, por supuesto. A ver, está recortando subsidios, está buscando ordenar la situación externa para salir a tomar financiamiento. A ver, yo creo que indudablemente hasta noviembre pasó una cosa, llegamos tarde, y bueno, y ahora tarde empezaste a aplicar medidas que básicamente responden a la restricción externa, viejo problema de la Argentina. Cuando vos te faltan dólares, empezás a ¿qué? Siempre. Esto fue histórico, esto es lo que a mí me asusta. ¿Quién pone las condiciones cuando a vos te faltan dólares? El que te lo va a prestar. Entonces, ¿dónde caímos en nuestra historia ante la escasez de dólares? En la valorización financiera. Y cada vez que la valorización financiera impuso las normas, la valorización productiva, sabemos lo que le pasó al campo, a la industria. Entonces, para mí, atacar el problema de la escasez de dólares, en vez de administrarlo bien, tarde, está ahí esto, que entonces corres el riesgo que las condiciones te la ponga el Fondo Monetario o que las condiciones te la ponga el mercado financiero, que tengas que entrar a ajustar en función de eso. ¿Qué queremos colaborar nosotros? Por eso las medidas que estamos aportando es no permitir una mayor devaluación del salario para nosotros es mercado, si vos el salario te lo vuelve a licuar, la inflación, sabemos ahora, que hay caída del nivel de actividad. ¿Los empresarios no están contentos con ponerle un tope a los salarios? No, 30% de tope, están cerrando todas las paritarias abajo del 30%. La que es clave es la inflación. A vos, tanto los trabajadores, mirá, lástima que no vino Lobbais, porque con Lobbais es una persona que trabajamos y padecimos juntos todas las crisis. Así que Lobbais es mucho más un socio nuestro que un enemigo nuestro. Yo esto lo tengo clarísimo. Ahora, ¿qué es lo que por lo cual los dos, el sindicalismo y nosotros? Es por el poder adquisitivo del salario. De nada sirve tener más plata en el bolsillo si vos con eso comprás menos cosas. Entonces, ¿por qué venimos nosotros, y vos ya hemos aburrido, hablando de un consejo económico social que pudiéramos entre los dos sectores fijar en el largo tiempo un marco a la puja distributiva que permita que no pasen estas cosas? Vos sabés que siempre lo hemos tratado de hacer y esto no se pudo hacer. Hoy por hoy hemos llegado tarde a muchas cosas y vamos a tener que, primero, valorar que sinceres las cosas. Por triste que sea, la inflación es la inflación, no es la que queríamos ver. Que en un momento tuviste que subir las tasas. Yo creo que si hubiéramos empezado esto hace 2 años, nos tendrías que haber pasado a tasas del nivel que está yendo. Por eso sabemos que la manta corta, por un lado, equilibrás a lo mejor el mercado cambiario por un tiempo, pero por otro lado, matás la inversión y el caída a nivel. Por eso que también ante eso estamos proponiendo la desgravación de impuestos a las ganancias a las pymes, porque ¿cómo se financia una pyme básicamente? A través de sus utilidades. Y además están los recursos, ¿no? Como te dije, porque ahí tenés que reasignar partidas. A ver, de Mendiguren, vamos a algunos temas concretos, digamos, más allá de la cuestión empresaria. Sí. El tema jubilados, ¿ustedes creen que hay que dar algún plus a jubilados? Sí, bueno, lo hemos planteado, ¿no? Ya por arriba, proyecto de ley, arriba del 11% que se dio en marzo, ¿ustedes creen en el espacio de Sergio Massa que tendría que haber un aumento adicional? Y que tiene que haber un ajuste, que en forma permanente, ya lo planteamos en el proyecto cuando lo llevamos el año pasado.
Y fíjate que hoy volvimos en menos de 6 meses a encontrarnos con lo mismo. Esto tiene que ser en forma automática, no podemos esperar otra vez a la voluntad del príncipe ante cada situación para volver a conseguirlo. Porque también hay movilidad previsional. Hoy hay 2 aumentos por año para los jubilados, uno en marzo y otro en septiembre. El problema que estamos viendo acá es que el aumento de la movilidad de marzo fue solo 11%, cuando la inflación en 3 meses, enero-marzo, fue 11%. Fíjate que se fijó ese 11% unos días antes de que reconociste un índice del 3 y pico. Claro. ¿No? Como diciendo, no sé si no quiero tener suspicacia, pero que por eso la pregunta es si se tiene que dar un aumento por fuera de la movilidad previsional. Sí, nosotros creemos que en un tema de esta emergencia tenemos que contemplar eso, como también a los autónomos, como también a los bienes personales, al impuesto a los bienes personales, para volver a ponerle racionalidad al sistema tributario. Porque además, esto es el perro que se muerde la cola. ¿Y la Cuanto mayor caída a nivel de actividad por menos salario, es menor caída de actividad. Menor caída de actividad, menor recaudación. Conclusión, cuando vos proponés que se desgrave la ganancia, lo que estás haciendo que es para bienes de capital. Conclusión, vas a comprar bienes de capital. ¿Qué vas a hacer? Mantener el nivel de actividad. Conclusión, vas a seguir recaudando con el nivel de actividad. ¿Y la asignación por hijo? ¿También creen que hay que aumentarla? Sí, todo es lo que de esto tenemos que estar asegurando ahora. Una pregunta, Diego Lleno. Sí, en base un poco a las declaraciones que hizo hace un tiempo Hugo Moyano, también lo dijo acá Miguel Bain, ¿no? Están planteando que se terminó el modelo de consumo, que el modelo de consumo que existió durante 10 años con el kirchnerismo se terminó, que tiene que venir otro modelo. ¿Usted lo ve así, que se terminó ese modelo? No, yo creo que lo que hay que hacer es una compensación. Yo digo que la Argentina hay que equilibrar lo que es el esfuerzo por el consumo, es decir, por la distribución con la generación. Por eso que tantas veces digo y he dicho, no hay que enfriar la economía, pero sí calentar la inversión. Lo que hay que equilibrar las dos cosas. Yo creo que en la Argentina le dimos un incentivo, que yo nunca lo vi mal, al consumo, pero no hicimos lo que tendría que acompañarlo, que era esa fuerte promoción a la inversión. Todas las medidas para mí y las formas, ya hablo de Moreno por tener un símbolo, fueron precisamente anti-inversión. Esto iba a pasar. Ariel Aguilar, para Ariel Aguilar, que es aparte de un sector, si se quiere, primo del sector textil, lo que hizo Moreno para el sector no estuvo mal, porque protegió a distintos sectores industriales, de hecho siempre lo reivindican, y ellos creen que, al contrario, que este es un momento donde la economía va a volver a crecer. ¿O me equivoco, Ariel? Sí, yo no voy a estar en contra jamás de la administración del comercio exterior. Moreno fue, si querés, un componente de este proyecto político, porque acá estamos hablando de proyectos políticos, sí, ¿no? Que hoy, por ejemplo, yo creo que están haciendo un muy buen trabajo tanto Augusto Costa como Paula Español, están trabajando también en este tema de regular el comercio exterior, ¿no? Ahora yo me preguntaba, y es una pregunta que quiero hacer, ¿cómo piensan aumentar todas estas asignación, jubilación? Y esto se lo pregunto a De Mendiguren como proyecto político, ¿no? Cuando por otro lado el Frente Renovador plantea, por ejemplo, bajar las retenciones al agro, me pregunto también si Ledesma, si Arcor, si Molinos, que son industriales, creo que de Ulla, ¿no? Me parece. Que son las grandes empresas alimenticias. Que son claramente formadores de precios, sí, y que además, y esto Vasco vos lo sabés, son los que se han apropiado históricamente del excedente de la renta salarial que las pymes pagaron, porque vos hablaste de aumentos de alimentos por encima del resto de los aumentos, ¿no? Yo lo que me parece que sí en este momento, y está muy bien, se está dividiendo las aguas de qué empresariado va a jugar en cada proyecto político, y eso me parece que está muy bien. O sea, yo me acuerdo que después Vasco, no sé si quedó así o no, planteaba esto de postergar las paritarias y demás, y está en las antípodas de nuestra cuestión. Yo prefiero discutir paritarias 30, 28, pero estamos discutiendo paritarias hace 11 años. Tenemos un proyecto político, trabajamos en ese proyecto político y crecimos las pymes de este país por ese proyecto político. Entonces digo, cuando lo escucho al Vasco hablar ya desde un costado político, un lugar político, me interesaría saber cómo desde ese lugar va a solucionarlo. Primero hablo siempre del mismo lugar, lo pienso hace 30 años. Primer tema, la Administración de Comercio. Yo pasé con changuitos, con expedientes por la Secretaría de Industria en el 2001 para demostrar que una camisa entraba a 90 centavos de dólar y tenía dumping. Así que no me tienen que contar lo que es la Administración de Comercio, la defendí. Ahora, lo que hizo Guillermo no era Administración de Comercio. Cuando vos les decías, mirá, si no administras bien los insumos, Argentina tiene una matriz que por cada punto que sube el Producto Bruto Industrial, suben 3 las importaciones. Si no lo manejas bien, va a caer el nivel de actividad y vamos a invalidar el instrumento.
¿Qué sucedió? Lo manejamos mal, se cayó el nivel de actividad y hoy el famoso péndulo que va a ir al otro extremo es el que corremos el riesgo por haber administrado mal. Primer tema. Segundo tema, todas las empresas que vos mencionaste, que están en la UIA, gracias a Dios, y que son formadoras de precios, todas las semanas desfilaban por el despacho de Guillermo Moreno y Guillermo Moreno se enorgullecía diciendo de que las tenía controladas a todas y ninguna habían aumentado sus precios. Tercer tema, si vos no leíste bien las declaraciones que yo hice sobre las paritarias, te la explico. Lástima que no está Lobay para que lo entendamos. Cuando Argentina entró en el mes de enero, donde no sabíamos cuál era el tipo de cambio, donde el dólar no sabíamos dónde paraba, donde la inflación proyectada estaba en el 40 y 50%, lo que dije, que es lo que hice con nuestro sindicato, era, nos parece que en este momento lo bueno es fijar una suma fija a cuenta y esperar que se estabilicen las variables económicas para poder sentarse a negociar. Y te lo vuelvo a repetir, que si vos te sentabas a negociar paritarias con el escenario de enero, explícame en cuánto íbamos a poder empezar a hablar. Así que como yo creo que la inflación tiene mucho de real, pero muchísimo de expectativas, lo que hay que sentarse es con una expectativa de inflación a la baja, a través de un proyecto conocido, creído por todos nosotros, donde nos permita entonces ser racional. ¿Para qué? Para que el salario que estemos discutiendo sea mejora del salario real, y no que la inflación se vuelva a comer la cifra que fijemos. ¿Por qué? Porque volvemos al punto de partida, estamos como antes habiendo licuado salario. Eso yo no lo comparto. A ver, diputado Barcheta, ¿ven ahí una corrección desde el punto de vista del campo, desde el punto de vista del sector agropecuario? ¿También hay algún reconocimiento por parte del gobierno de algunos errores? Bueno, por supuesto que se vinieron dando muchísimos errores, ¿no es cierto? El primer error que se da es la pérdida del tipo de cambio alto que nosotros, que nosotros teníamos, venimos perdiendo competitividad en ese sentido, muy grande. En este sentido, si bien es cierto ha habido aumento del dólar oficial, pero seguimos teniendo dos tipos de cambio que para el sector agropecuario, donde el 90% de los insumos son insumos importados, están de alguna manera yendo con el dólar no oficial. Si bien es cierto se cobran con dólares oficiales, pero en realidad ha habido aumentos en dólar. Entonces esto hace que hoy la rentabilidad del sector agropecuario, yo hoy tenía unos números, por ejemplo en la soja, ¿no? Una soja de 2.800 kilos tiene 3.100 kilos de costo, de 2.800 kilos, que el promedio oscila en el país alrededor de los 2.500 kilos. Entonces hoy es un negocio pésimo, ¿no? Realmente las retenciones, hablamos de las retenciones, y hoy un productor chico fundamentalmente no puede pagar retenciones. Realmente ese tipo de retenciones que estamos teniendo, el 35%, de 3 camiones que se lleva uno el Estado, es imposible funcionar. El aumento del combustible, que ya sabemos, donde ha sufrido aumentos tremendos, hoy ya las ganancias que tenemos son negativas. Sí, ¿no? Me parece que ahí hay que, lo que siempre se dijo, que al final nunca se pudo hacer, es segmentar, ¿no? Una cosa, estamos hablando tanto en la industria como en el campo, no es lo mismo la realidad de las pymes que la realidad de los grandes productores, ¿no? Los grandes fabricantes. A ver, les propongo discutir otro tema que está dando vuelta y tiene alguna información adicional, Diego Genú, la batalla que se ha dado por estos casos de linchamiento. Hay una verdadera batalla política porque hoy salieron todos contra todos. Zaffaroni contra Massa, Macri contra el gobierno, el kirchnerismo, todo junto contra Macri y Massa. Mirá el informe. Después del debate por la reforma del Código Penal, la polémica por los linchamientos se metió en la agenda política. El asesinato de David Moreira, de 18 años, en Rosario, fue la punta del iceberg. Por lo menos 9 casos de justicia por mano propia se conocieron en Santa Fe, Río Negro, Palermo, Córdoba y La Rioja. Patadas y golpes en la vía pública hasta desfigurar al acusado por el robo de una mochila o una cartera. 9 días después de la paliza criminal a Moreira en Rosario, apareció una filmación que puede ser clave para llevar a la cárcel a los agresores. El primero en referirse al tema fue Sergio Massa. El líder del Frente Renovador condenó los linchamientos, pero los atribuyó a la ausencia del Estado ante el delito y la inseguridad.
Sin nombrarlo, unas horas después, la presidenta apuntó contra Massa por cadena nacional. Necesitamos miradas y voces que traigan tranquilidad, no voces que traigan deseos de venganza, deseos de enfrentamiento, deseos de odio. Pero una cosa son las ambiciones y las aspiraciones y otra cosa son las faltas de escrúpulos. Esta mañana el jefe de gabinete salió a cruzarlo directamente con más fuerza. La afirmación de que hay un Estado ausente y por eso se producen linchamientos, en definitiva es un simplismo de carácter absurdo. Mientras los casos parecen multiplicarse, el debate se instaló en los medios de comunicación. ¿A qué se deben los linchamientos? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, Diego Genú, se armó un gran debate político porque Massa habló de que esto era un poco consecuencia del Estado ausente, y ahí veíamos al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, que sale a responderle. Sí, Massa lo dijo ayer, hoy lo repitió. Mauricio Macri dijo algo similar. Esto se debe a que el Estado no responde frente al delito, frente a los problemas de seguridad. Y ayer Cristina, por supuesto, sin mencionarlo a Massa, pero dijo, bueno, necesitamos otro tipo de mirada, necesitamos otro tipo de enfoque para esto. Lo citó a Francisco, sí, al Papa, y hoy también alguien que habló fue José María Arancedo. La Iglesia se pronunció sobre este tema, dijo, bueno, los casos de linchamiento, de justicia por mano propia, de ajuste de cuentas, le llaman otros, lo único que hacen es agudizar los conflictos. Hoy estuvo José María Arancedo en la mesa de diálogo con Bonfatti en Santa Fe, plantearon esa visión desde la Iglesia, y después hay todo un debate muy fuerte entre posiciones como la de Zaffaroni, el ministro de la Corte. Salió durísimo Zaffaroni. Fuerte. Bueno, Macri también con la misma idea, ¿no? La ausencia del Estado lleva... no leva, sino lleva a la desesperación de la gente. Sí. Esto dijo Mauricio Macri. Todo el mundo busca explicaciones, sí, y bueno, hace análisis sobre a qué se deben esta serie de casos. El más importante, el vamos de a aclarar, David Moreira. de todas maneras vamos a aclarar que no hay una justificación, porque todos los dirigentes políticos primero condenaron, sí, y después llevaron a buscar algún tipo de explicación, porque aparece el hombre, el lobo del hombre. Porque hay, a mí, lo digo con toda la letra, el que mata hasta la muerte, el que golpea hasta la muerte, entre 50 a un tipo, cuando ya está totalmente reducido, inmovilizado y demás, simplemente es un asesino. No hay otra calificación. Incluso lo que pasó en Rosario no cambia nada. El caso de este chico, si era un motochorro o no era un motochorro, no tenía antecedentes penales. Al parecer, el que verdaderamente robó la cartera está prófugo y no se le involucra directamente a él, así que encima puede ser que haya sido alguien completamente inocente. Tenía trabajo, tenía un trabajo permanente, pero más allá de eso, haya sido el que robó la cartera o no, vos lo tenés totalmente inmovilizado, y ahora hay un fiscal que está buscando a los asesinos directamente. Sí, porque hoy apareció una filmación, la primera filmación son 10 segundos, en ese caso se lo ve a David Moreira, de 18 años, ya tirado en el piso, ya inconsciente. Es una filmación tomada con un teléfono celular, hay gente que dice basta de pegarle. Ves a 2 o 3 personas, no ves a toda la gente que participó de ese asesinato. En realidad murió unos días después David Moreira en Rosario, y después viste otro tipo de casos también que se repitieron. Mirá, y en Rosario ocurrió, se conoció hoy también, el caso de 2 muchachos a los cuales los confundieron con ladrones y unos remiseros lo tiraron 8 balazos. Sí. Se tuvieron que refugiar en una estación de servicio. Pero más allá de si eran ladrones o no eran ladrones, porque la justicia por mano propia lleva esto, que hay un tribunal oral en cada esquina que determina quién es culpable y quién no, pero más allá, suponete que el tipo robó una billetera, lo redujiste, eso no es defensa en riña o legítima defensa, está totalmente reducido el tipo, inmovilizado, y vienen entre 20 y le patean la cabeza hasta reventarlo, como le ocurrió a este chico en Rosario. Esos son asesinos, y bueno, la justicia debe ir por los chorros, por el que roba, por el que mata, ya sea el que mata a mano armada o el que mata pateándole en la cabeza a un pibe que está inmovilizado. Hoy Zaffaroni, además de criticar muy duro a Massa, ahora vamos a ver la frase, pero lo que dijo fue que eso es un homicidio calificado, que merece cadena perpetua, porque en ese caso está premeditado, es con alevosía y es más de una persona la que comete, bueno, finalmente un crimen contra
un acusado de un robo, un caso, una sí, cartera, esta es la frase de una Zaffaroni mochila. respecto a lo que vos decís. Dice, esto el juez de la Corte lo interpreta como homicidio calificado. Calificado por el ensañamiento, bueno, dice 30 años de prisión. Pero más allá de esto, Zaffaroni hoy se puso, si se quiere, el traje de político, ¿no? Como juez de la Corte, pues salió durísimo contra Sergio Massa, contra el líder del Frente Renovador. Sí, es un enfrentamiento que nace con el anteproyecto de reforma del Código Penal, por supuesto, donde Massa se opuso fuertemente, encabezó el rechazo a ese proyecto, y a partir de ahí ya hubo algunos cruces entre Massa y Zaffaroni. Hoy Zaffaroni dice esto: Massa es un vendepatria y un personaje lamentable políticamente, un mentiroso que junta votos con mentiras. Y después hubo una respuesta de varios intendentes del Frente Renovador, salió José Severri, el intendente de Olavarría, salió Joaquín de la Torre, el intendente de San Miguel, ahí estás viendo la frase... Zaffaroni está histérico porque quiso de la Torre, sí, proteger a los ladrones y Massa le sacó la careta. Sí, nada de esto ayuda demasiado a discutir lo que está pasando, pero bueno, hay un cruce fuerte. Recordando también los prostíbulos en los departamentos que alquilaba el juez de la Corte. Sin duda, Zaffaroni se ha metido en el fango político. Es un juez de la Corte, no sé si quiere seguir siendo juez de la Corte, ha dicho que no, después de este año, sí quiere ser dirigente político. Ahora, se ha metido en la dirigencia política desde el fango, ¿no? Desde el debate, si se quiere, arrabalero. Sí, Zaffaroni lo que plantea claramente es que las propuestas de Massa sobre seguridad son peligrosas, que asusta a la gente, y bueno, en ese marco van y vienen estas acusaciones duras. No habló Massa de Zaffaroni esta vez, pero bueno, seguramente le van a preguntar. Yo creo que el kirchnerismo, una vergüenza, dice Ari. Yo de todas maneras creo que el kirchnerismo le hace campaña a Massa. Es decir, que el kirchnerismo, que hoy debiera, no sé, levantar a Macri, levantarlo a Wiener, a quien sea, le hace campaña a Massa. Están todo el día hablando de Massa. Es decir, Massa por el Código Penal, Massa por el tema económico. Capitaniche hace 2 días que le viene contestando a Massa el tema económico. Pareciera ser, no vaya a ser que la interna propia del peronismo, que quieren terminar levantándolo a Massa, pareciera ser que Massa es hoy el principal contendiente de la Casa Rosada. Decía Ariel. No, pero es una vergüenza en el contexto que se discute esto, ¿no? Porque además, Diego decía, el proyecto de reforma, yo no sé qué proyecto estamos hablando de un anteproyecto para discutir en el Congreso y discutido por representantes de distintas fuerzas. Salió a hacer política Massa claramente con esto, asustar a la gente. Está bien, eso es estrategia. A ver, que Massa haya elegido un empresariado determinado para que lo represente, que tenga este tipo de pensamiento, está perfecto. Lo que sí creo tener razón es que creo que no hay que entrar en la discusión de un diputado. De Mendiguren. Yo creo que lo que ha hecho el Frente Renovador a través de Massa es dar una opinión sobre un proyecto que precisamente consultar a la gente me parece que está mal. Lo que planteó es público, sobre eso se puede hablar, si es cierto o no es cierto que se bajan las penas a los delitos que se ha planteado. Creo que además es correcto hacerlo, porque creo que hay un antecedente en la Argentina. El gobierno cada vez que se decidió mandar un proyecto a libro cerrado, lo mandó y hubo que aprobarlo, acuerdo con Irán. Entonces me parece que si si se puede correr ese riesgo, se puede debatir. Está bien, son dos cosas distintas. El proyecto de Código Penal ya quedó. Lo que sí me parece atrás simplemente se está discutiendo si se mantiene el actual proyecto de Código Penal o se modifica. Exacto, ahora, este tema de los linchamientos, que verdaderamente Máximo, es otra cosa totalmente importante. Primero, sí. Es bueno que el gobierno reflexione, escucho al presidente con gusto a decir lo que digo, pero no es lo que el gobierno ha hecho. Si hay alguien que ha planteado el amigo, enemigo, blanco, negro, destituyente, ha sido el gobierno, o tiene la mayor responsabilidad de instalarlo porque es quien conduce. Ahora, lo que sí me parece, que lo que la gente nos está pidiendo a la política, es que nos veamos como adversarios que se respetan y no como enemigos que se destrozan. Esto es una responsabilidad de todos, salir de este tema. Anda muy cortito, 1 minuto y volvemos, no te vayas. Colchones y somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro, Avenida Corrientes 2238 y Avenida de Mayo 790, Ciudad de Buenos Aires.
La diferencia entre vestirse y ponerse ropa. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Obesidad, diabetes, Fundación DAT, dirigida por la doctora Viviana Baranchuk, 4547-3877. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Infórmate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Polo Industrial Ezeiza, 450 hectáreas y más de 160 empresas que ya adquirieron su predio en uno de los parques industriales con mayor crecimiento del país. Aquí, como en toda la Argentina, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Microcentro Porteño, centro neurálgico de la economía argentina. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. Diputado Barcheta, ¿qué opina Hermes Wiener de toda esta cuestión del tema de los linchamientos, esta pelea política donde Macri más de un lado, el kirchnerismo del otro? Estamos discutiendo si todo esto forma parte de la discusión política, de la pelea. Bueno, en realidad nosotros primero no aceptar, ¿no es cierto?, el tema del linchamiento, esto que se haga justicia por mano propia. Por supuesto que estamos todos en contra de esta situación, entendiendo también... Que ha proliferado bastante ahí en Rosario y en Santa Fe también. Que ha proliferado en Rosario y en Santa Fe, lo que, bueno, pero que en realidad no se está aceptando esta situación, esta forma, ¿no? Y bueno, este tema de la inseguridad, que no es solamente en Rosario, que es en todo el país, y sí en Rosario, por ejemplo, no se la niega y realmente se está hablando permanentemente y se está atacando permanentemente. Hay una decisión política del gobernador de atacar a todo lo que tiene que ver el narcotráfico, todo lo que tiene que ver, bueno, toda la inseguridad, pero en realidad yo creo que en esto no tenemos que usar esto como una disputa política, y yo creo que debe haber algún entendimiento entre toda la fuerza ante una situación tan compleja y ver cómo entre toda la fuerza, como toda la institución, atacamos este problema. Es decir, tendría que haber acuerdo de base. No es solamente con la seguridad. Temas sobre los cuales no habría que pelearse con interés electoralista. Yo creo que no tiene que existir el tema electoralista en esta situación. Y yo creo que hay cuestiones que no solamente tienen que ver con la mano dura, pero sí tiene que ver con atacar de varios puntos. Esto me parece que tenemos que ver tenemos que ver con la inclusión, tenemos que ver con la educación, tenemos que ver con un montón de cosas, que esto tiene que generarse a través de un acuerdo y un diálogo político. Me parece que no se va a resolver en la disputa política. 20 segundos tengo. Yo me pregunto cuando dice ahí de Macri que habla del Estado. Macri no es Estado, Bonfatti no es Estado. Cuando hablan del Estado ausente. Cuando hablan del Estado ausente. Y Massa cuando tiene un 20% de placas, mientras Matanza tiene un 90%. ¿No es inseguridad? Una pregunta que me hago con respecto a todo lo de inclusión. Un cierre de Mendiguren. Pero como dijo el diputado, esto no admite partidos. Hoy el narcotráfico, por ejemplo, es un enemigo de tal magnitud que lo que menos puede soportar atacarlo es estas discusiones. Ahora que pensemos que el problema del narcotráfico de una provincia, el problema del narcotráfico está en las fronteras. El problema del narcotráfico está en el control del círculo de los capitales, que eso no lo tiene ni una provincia ni lo tiene un municipio, lo tiene la nación. Entonces creo que es una responsabilidad mayor que cae sobre la nación. Ahora lo que menos puede es encontrarnos al sector político peleándose por un problema de cartel ante semejante enemigo. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando a la tanda y ya volvemos, no te vayas. Gracias.
tu emprendimiento, estar bien comunicado hace todo más fácil. Para eso, comunícate con Personal Empresas. Comprá un Samsung Galaxy Note 3 con plan todo incluido Black. Además, accede a 2 descargas en bajalibros.com por mes. Personal, cada empresa es un mundo. Gonza, querido, ¿cómo andas, genio? ¿Bien? Me llegó la YPF Serviclub, la nueva. Sí, te da un montón de beneficios para viajar. Escúchame, me voy a ir a Córdoba el fin de semana, a unas cabañas. ¿Me podrás cuidar a Beto? El gato. Imposible. Yo también tengo Serviclub. Aproveché un descuento en hoteles y me vine a pescar. Bueno, no te preocupes, la llamo a mi primo. Ay, olvidate, estoy en el sur. Ah, mira. Encontré unas excursiones con Serviclub que me salieron regaladas. ¿Por qué no le preguntás a la abuela? Ah, güey. Ay, no, mi vida, quisiera, pero no puedo, estoy con Norma en las termas. ¿Vos también con Serviclub? Bueno, lo voy a tener que dejar solito. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Ahora que todos van a viajar con el nuevo YPF Serviclub, ¿quién va a cuidar a tu mascota? Hay un nuevo YPF Serviclub que te da miles de beneficios para viajar por toda la Argentina con solo ser socio. Súmate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios para viajar. Lo más rico y lo más dulce de las uvas se juntaron para traerte los nuevos Termidor Dulces. Termidor Tinto Dulce y Blanco Dulce. Los tenés que probar. En tu emprendimiento, estar bien comunicado hace todo más fácil. Para eso, comunícate con Personal Empresas. Comprá un Samsung Galaxy Note 3 con plan todo incluido Black. Además, accede a 2 descargas en bajalibros.com por mes. Personal, cada empresa es un mundo. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Sí, internet también, 10 megas Wi-Fi. Puedo andar conectada por toda la casa. ¿Cómo? Obvio, Loli. Teléfono también. Puedo hablar todo lo que quiero a cualquier teléfono. Y si llamo a otra línea de Telecentro, las llamadas son ilimitadas. Loli, los 3 servicios por el mismo precio. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Por solo 354 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bien, nos estamos despidiendo. Quédense en Canal 26 porque ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Nosotros nos vemos como siempre mañana a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau, pásenla bien.